Para Gabriela los viajes eran como pequeñas victorias. Una forma de olvidar las decepciones y frustraciones que le fue dejando su vida en Chile. Gabriela cumplió su sueño y se dedicó a viajar por el mundo. Recorrió prácticamente toda América. Fue invitada por distintos gobiernos a dar cátedra. Fue cónsul en Italia y en varios países de Europa. De hecho, fue la primera mujer en ocupar un cargo diplomático. Cumpliendo esta función estuvo en Italia, Francia, Portugal, Brasil y Estados Unidos. Finalmente llegó a ser cónsul vitalicia. Hoy hay mujeres presidentas, cancilleres, ministras y diplomáticas, pero hace 70 años lo que hacía Gabriela era toda una proeza. Hablar de Gabriela Mistral es hablar de la historia del mundo. Estuvo en México implementando reformas revolucionarias en la educación. Cedió los derechos de autor de su libro Tala a los niños víctimas de la Guerra Civil Española. Por condenar el fascismo, el dictador Benito Mussolini ordenó su arresto domiciliario en Italia. Fue amiga del presidente Pedro Aguirre Cerda y el propio Eduardo Frei Montalva fue su abogado y consejero. Vivió en carne propia la Segunda Guerra Mundial y tuvo que huir de Europa. O sea, estuvo directamente relacionada con los principales hitos de la primera mitad del siglo XX. Durante su infancia, a Gabriela le tocó vivir una experiencia traumática. La acusaron injustamente de robarse unos cuadernos en la escuela de Vicuña. La directora del colegio la humilló frente a todos, tratándola de ladrona. Años más tarde, Gabriela confesó que ese momento marcó su vida para siempre y cuestionó el poco criterio que pueden llegar a tener algunos profesores. Su madre decidió sacarla de la escuela y a partir de entonces nunca más recibió educación formal. Así, desde los 13 años, Gabriela Mistral fue prácticamente autodidacta. ¿Ustedes saben qué es autodidacta? No. ¿Qué es? Cuando uno estudia en la casa solo. Eso, muy bien. Por esa señora yo no tuve más enseñanza que la de mi hermana. Cuando yo vuelvo a mi ciudad natal, esquivo esa plaza por donde pasé seguida por la banda de toda la escuela, gritándome ladrona, ladrona, ladrona. Ladrona, 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 ladrona. Toda la vida de Gabriela estuvo dedicada a la educación. Ya a los 14 años enseñaba a leer a obreros en la escuela de un pequeño pueblo nortino. Escribió rondas infantiles como material de apoyo para sus clases. Y esos son los poemas que quedaron fijados en nuestra memoria. Seguro que a muchos de ustedes este les suena conocido. Piececitos de niños, azulosos de frío, cómo nos ven y nos cubren, Dios mío. Piececitos heridos, colonizados todos, ultrajados de frío. Durante años estas estrofas han aparecido una y otra vez en textos escolares, como si se tratara tan solo de una simple poesía infantil fácil de memorizar. Y como si fuera además lo único que hubiera escrito la Mistral. Ya veremos que su poesía es mucho más que piececitos. Hay una gran novedad porque es poesía escrita por una mujer y el niño es visto desde el punto de vista femenino. Y si uno mira la presencia del niño en la literatura, cualquier época, hay muy poco. El niño no ha interesado. Entonces, el niño es muy importante dentro del aporte de Gabriela Mistral. Es una voz femenina y las posturas son emocionalmente femeninas. Piececitos de niño, azulosos de frío, cómo os ven y no os cubren, Dios mío. Piececitos heridos por los guijarros todos, Ultrajados de nieve y lodo. Sed puesto que marcháis por los caminos rectos, heroicos como sois, perfectos. Piececitos de niño, dos joyitas sufrientes, como pasan sin veros las gentes. Detrás de la ternura de este poema
está la profunda injusticia que viven los niños en situación de pobreza. Gabriela durante su vida manifestó la frustración que le causaba que en Chile no hubieran comprendido el real significado de este poema. Su familia se traslada primero a La Serena y luego a Coquimbo, y así comienza la adolescencia de Gabriela, donde se mezcla su vocación de educadora con sus incursiones literarias. Publica en distintos diarios de la zona, bajo diferentes seudónimos. Alguien, Soledad, Alma. Son los nombres con que firma sus artículos, todos marcados por un tono doloroso. En la voz de Elqui había un crítico que se firmaba Abel Madak. Y Abel Madak verdaderamente la destroza en 2 o 3 críticas, porque la mayoría de la gente que escribía en esa época eran hombres, por lo tanto, tener a la condición de una escritora, primero una mujer, una joven, y segundo escribiendo cosas que estaban vedadas para una mujer, era imposible para la época. Y empiezan ataques y defensas. Es interesante que durante toda su vida en Chile fue atacada y defendida. Y se defiende muy bien porque primero que le enrostra al crítico que no es un buen crítico, que no es un crítico, y después que está haciendo comentarios que tienen que ver con la vida del autor y no con la obra. Abel Madak es un desconocido. El desequilibrio de cerebro y la vanidad que me refuta son suyos. Un cerebro equilibrado y sin fatuidad no dicta esas frases que le ridiculizan ante un público sensato. Estas publicaciones le costaron caro a Gabriela. Su madre hizo muchos sacrificios para comprarle el ajuar que le permitiría ser alumna de la escuela normal. Pero cuando Gabriela llegó, le dijeron que no era aceptada, porque sus escritos fueron considerados revolucionarios y ateos, impropios para una maestra. Se podría decir que esos constantes ataques le forjaron el carácter y bastante desconfianza hacia algunas personas. En una carta que escribe a su amiga Laura Rodick, lo deja muy claro. Yo le di a este país mi vida en vano. No me quedo para no volver a vivir defendiéndome de los odios sin cara, de los odios hipócritas con los cuales no es posible la lucha honrada. Aunque muchos vieron a la Mistral como una mujer dura, fue también sensible y romántica. A los 17 años, mientras era maestra en la escuela de la compañía, conoce a Romelio Ureta, empleado ferroviario que se convierte en su novio. Después de un tiempo, él parte a probar suerte al norte, prometiéndole matrimonio a su regreso. Al volver, la relación se rompe. Gabriela sufre de manera profunda esta desilusión y Romelio se compromete con otra mujer. Lamentablemente nada funcionaba bien en la vida sentimental de Gabriela. Un tiempo después se entera de la muerte de Romelio, quien se habría suicidado por problemas económicos. Cuenta la leyenda que en el bolsillo de su chaqueta llevaba una carta para Gabriela. Esta noticia impacta a la poetisa. Ella expresa todo su sufrimiento por la pérdida en los sonetos de la muerte, publicados en su libro Desolación. Con este poema, Gabriela sorprende y gana el primer lugar en los Juegos Florales. A partir de ese momento, los lectores descubrieron que estaban frente a un talento excepcional. Gabriela no quiso bajar a recibir el premio y observó todo desde la tribuna. Algunos creen que sintió vergüenza de exponerse, principalmente por su baja autoestima. Y estos poemas son realmente desolados. Ella dice, Dios me perdone este libro amargo, refiriéndose a desolación. Y los hombres que necesitan, dice, una alegría y un amor, no, me lo perdonen, ¿no? Hay que pensar que la mayor parte de los poemas de Gabriela Mistral forman parte también de su vida, de ella. Es decir, podemos buscar a través de los versos y de los poemas de Gabriela Mistral algo y mucho de su sentimiento personal. Del nicho helado en que los hombres te pusieron, te bajaré a la tierra humilde y soleada. Que he de dormirme en ella los hombres no supieron, y que hemos de soñar sobre la misma almohada. Me alejaré cantando mis venganzas hermosas, porque a ese hondor recóndito la mano de ninguna bajará a disputarme tu puñado de huesos. A lo largo de la vida de Gabriela, amor, dolor y muerte se convierten en una sola cosa.
Ella aprende a vivir con el sufrimiento y es capaz de transformarlo en poesía y acercarnos a emociones que para nosotros son muy difíciles de verbalizar.